Nos- Mi equipo está integrado por Nadia Martínez Flores y su servidora, Aislet. Para mi forma de pensar, el Estado se encarga de distribuir diferentes funciones para que la responsabilidad y la justicia estén conforme a la ley. Se necesiten un cambio no sea drástico, sino que tenga la motivación suficiente para transformarlo, donde las diferentes limitaciones conformen el derecho jurídico, respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su fecha para el bien común de nuestra sociedad en todo momento, y aunque surjan cambios, siempre se buscará el bien común a través de la seguridad y la justicia, que todo sea en un marco legal. Y para esto las condiciones sociales permiten y favorecen a los seres humanos en su desarrollo integral y de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. El bien común es un bien genuino y es auténticamente común, o sea, para todos, igual. Que sea bien quiere decir que da satisfacción a las necesidades del ser humano en su naturaleza espiritual, moral, corporal, proporcionando la paz, la cultura y todo lo necesario para lo desenvolvimiento pleno de su existencia. Es común porque es un bien de la sociedad entera. Es que todos y es para todos. No promueve la ventaja de un grupo o de alguna clase o élite social, sino es sociedad. Todos entramos ahí. Un beneficio para todos. Cualquiera que sea el carácter o la función de las comunidades que realicen las diferentes sociedades, no pueden excluir a fulano, a sutano o a perengano. Simplemente es de todos y para todos. Pertenece a la nación, sin importar religión, sexo, raza o convicción política o posición social. Nadie, ni los aún no nacidos ni las siguientes generaciones deberán ser excluidos de tales bienes. Esta generación debe cuidar responsablemente los bienes y recursos necesarios para las generaciones por un porvenir. Pero sobre todo, como cada ciudadano que es extranjero y entra a nuestro país desde el momento en que inicia o pone un pie en este país, es igual, es un mexicano y cuenta con las leyes y derechos humanos, al igual que con las comodidades que ofrece nuestro país. Así que el ejercicio del bien común debe de repartirse en las cargas de acuerdo a las posibilidades, como lo hemos estado mencionando, los beneficios en función auténtica, las necesidades de las personas y los grupos. Esto logra a través de un correcto ejercicio de la autoridad bajo criterio de subsidiariedad. Es el pilar donde puede entender también como principio de subsidiariedad total. No puede construir el orden social necesario si solamente existe buena fe o buena voluntad, sino también es necesaria la eficacia real en la construcción del bien común, tener una estrategia siempre para estar bien consigo mismo y a la vez un beneficio para todos. La realización del bien común simultánea implica la justicia, la seguridad, la defensa de intereses general, el respeto y la protección de la persona y sus derechos. El bien común es concreto, porque siempre es una realidad tangible, un medio organizado conforme a los mejores recursos del momento. El Estado tiene como misión cuidar directamente, mediante una ampliación, planificación y coordinación de la cooperación social, todas las necesidades existenciales de sus miembros, contando con una amplia gama de políticas públicas, además de un amplio sistema de derechos humanos que protegen a los o a las bienes a las personas en todas las eventualidades de la vida, proporcionándole la ayuda necesaria. Los bienes y organizaciones de carácter público, sumando en armonía, son necesarios para que los individuos, como miembros de la colectividad, cumplan su destino temporal y entero, generando el mayor
bien posible. El vivir del ser humano es necesariamente convivir, no solo en el orden físico, biológico, sino sobre todo en una cultura y espiritual. Los seres humanos somos como especie frágil, contingente y físicamente perecedera. No todo lo que se puede, se debe hacer. Existen criterios de factibilidad técnica que debe complementarse con criterios y exequibilidad ética, la protección del ser y la vida de condiciones necesarias y mínimas para la realización del bien común. El bien común, como elemento fundamental de toda estructura en toda comunidad, de toda nuestra nación y en todo el mundo, implica que gracias el don de la sana convivencia social fundamentada en la amistad, se genera la cultura, como las culturas que hemos estado viendo durante la materia de teoría del Estado, cómo se han venido forjando esas culturas con principios, valores, entre diferenciar lo que es la ética y lo que es la moral, lo que debe de ser y lo que no debe de ser, el bien de hecho y el bien de derecho, lo que debe de ser por hecho y lo que está bien hecho. La escultura es el fruto de la acción del hombre, donde quiera que se encuentre en el mundo. La cultura humaniza, ya que es el conjunto de significados y valores que le dan el sentido a la pertinencia y destino de una comunidad. Los hombres y mujeres de todo grupo y nación deben tomar conciencia de que ellos son los autores y promotores de los valores culturales de su comunidad para que esto no decaigan. Nunca deben decaer los valores culturales, porque son la realidad histórica y social que permiten a la persona desarrollar y perfeccionar sus capacidades en el orden intelectual, moral y estético. Algo muy importante. Intelectual, moral y estético por medio de la comunicación de un mismo lenguaje, de aquellos bienes que promueven armónicamente sus aptitudes naturales, en los cuales tratan la comunidad de ampliar sus conocimientos y técnicas. Esta actividad de cultura creadora permite que el ser humano se renueve y se transforme con el paso de los años, como lo necesite. Cada vez, dependiendo de la necesidad, será la transformación suscitada en formas de integración justa para todos. No solo para mí, ni para Jutlano, ni para Perengano, sino para todos, para una sociedad que va a establecer derechos, que va a establecer valores y principios para todos, para permitir una consolidación y el fortalecimiento de los valores de su propia cultura, siendo capaces de asimilar de modo propio los hallazgos científicos y tecnológicos, donde las garantías y los derechos fundamentales del ser humano realicen siempre un bien común, ya que sabemos muy bien a dónde podemos llegar si no llegara a existir una democracia donde se decae, como hoy en día, el caos político de la sociedad que estamos viviendo, donde ya no hay seguridad, ya no hay justicia, ya no hay principios, ya no hay valores. Simplemente estamos decayendo, una tras otra, y estamos a punto de haber y de realizar otra vez una guerra. ¿Por qué? Porque hemos perdido los valores, los principios, la ética, la moral. Ya ni tan siquiera sabemos qué son. Si la ética profesional debe estar siempre en una persona que constituye una carrera profesional, y la moral, que son los hechos fundados que vienen a través de los principios que nos enseñan la trascendencia histórica, donde debe de existir una justicia social que promueva la participación y construcción y realización para que un día todos disfrutemos de un bien común. Y eso siempre va enlazado
a través de una democracia participativa, donde la justicia es dar cada vez quien lo suyo, lo que pertenece según sus fines existenciales. Por lo tanto, los bienes comunes han de generarse y de disfrutar con equidad. Cuando la política no está orientada en el bien común, pierde su rostro humano, como hoy en día, como hoy lo vemos con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, con nuestra Cámara de Diputados, nuestros legisladores. Todos han perdido. Los senadores simplemente no tienen para hacer, escúchenme bien, para hacer una ley necesitan más de 6 meses, cuando nuestra Constitución simplemente en 2 meses estaba bien construido. Nuestra Constitución de 1917, la Constitución política, donde nos dice, donde respetamos reglas, donde hay leyes y normas que deben ser conducidas por la sociedad. Hoy en día esos factores ya no existen. Han perdido ese rostro del bien común. Por eso hay tanta desigualdad, tanta inseguridad, y ya no podemos más. En el cambio, necesitamos ejercer un orden, que la justicia en el Estado comprenda el bienestar de las personas, de la comunidad, que asocien el beneficio mutuo para que gocen de los derechos y la realización de las obligaciones, tal y cual lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El bien común nos permite desplegar de las fuerzas de las personas y comunidades al máximo de alcanzar la propia perfección en un marco justicia social, que es el beneficio de todos. No podemos vivir sin valores, sin principios y mucho menos sin instituciones, porque necesitamos que nos faciliten al ser humano la vida provechosa, ordenada, justa, libre en la sociedad. Tampoco puede haber el bien común sin un adecuado ordenamiento, escalonado en diferentes comunidades. El bien común específico en cada comunidad se determina de acuerdo a su tarea y finalidad específica, porque cada punto tiene que tener un desarrollo, un principio y un fin, para que se llegue a un orden armónico en los bienes de los municipios, de los gobiernos estatales, dándose así la subsidiariedad total que define al bien común. El bienestar consiste en tener condiciones de un modo más humano de vivir. En un ser humano es un todo, pero es un vive y está en el seno de una realidad humana más amplia que la sociedad, donde se realiza a través de diversas comunidades. El bien humano es algo más que el simple plenitud de la vida biológica y diferente de crecimiento económico y el bienestar material. Es la humanización de las condiciones materiales del vivir. Esta realización del bien común tiene que ser una razón misma de ser de los poderes públicos, los que están obligados a llevar a cabo. Los funcionarios públicos tienen que entender lo que es justicia, seguridad, igualdad, y no la desigualdad que se vive económicamente y entre derechos y valores. Nuestro marco jurídico se está destruyendo, porque ya no hay un bien común, ya no está ese interés hacia las personas, que todos necesitábamos derechos y normas y leyes para respetarlas y hacer valer nuestros derechos a través de los valores y leyes. Sin embargo, las circunstancias históricas nos hemos dado cuenta que una y otra vez vamos a repetir la ambición de poder por uno o por otra situación. La autoridad privada o pública en nivel ejerce servicios las personas, donde la legitimidad en su misión es segura desarrollo personal. Hoy todo el mundo busca un desarrollo personal. ¿Cuántas veces hemos elegido nosotros a los presidentes? ¿Cuántas veces ha salido uno del pueblo y dice, ¿saben qué? Yo me voy para presidente y necesito que digan si sí o si no? Hemos votado.
no hemos elegido, que son dos cosas muy diferentes. Pero en fin, el bien común se constituye por un conjunto de condiciones mínimas necesarias, que deben de ser bienes públicos y para todos los supuestos organización de un carácter público en general, sumando el orden y la armonía que son necesarios para los individuos en nuestros derechos. Como miembros de la colectividad cumplan el destino temporal eterno, además del poder hacer efectivo con su actividad propia en el mayor bienestar posible. El bien común incluye, en cierto modo, los bienes particulares, los bienes públicos, los bienes y dichos y bienes no podrían siquiera disfrutarse sin condiciones humanas para ello. El bien común no es la simple suma de los bienes particulares de la misma manera en la sociedad, no es la adicción o el antonamiento de sus miembros. El bien común siempre nos va a facilitar más el desarrollo, tanto como persona como para los demás. Establecer espacios culturales donde el ser humano se desarrolle con sus principios, con sus valores, en toda la expresión del mismo, donde tiene un orden, donde la cooperatividad social y el ser solidario es que las personas siempre vivamos en plenitud, el bien del ser, el bien del hacer y el bien de estar, donde garanticemos que las generaciones por venir también tendrán acceso a estas posibilidades planificadoras. Ahí vemos el bien común, la justicia, la seguridad, la inseguridad, la igualdad, la desigualdad, el orden, los valores, los principios. Pero recuerden, para que nuestros principios, para que nuestros valores y todo lo que hemos estado hablando sea capaz de realizarse cada día, no intenten cambiar al mundo. Intenten cambiar ustedes mismos, porque el bien empieza desde nosotros. Si nosotros estamos bien, vamos a estar bien con las demás personas. Y al estar bien con las demás personas, nosotros tenemos un bien común, porque tendremos ideas que generarán lo mejor de los valores y los principios que nos han inculcado en casa y el Estado mismo y las instituciones para un desarrollo en los derechos humanos, siempre y cuando estemos bien con uno mismo, para poder desarrollar actividades colectivas que sean para la sociedad y que no nos lleve al caos como el que estamos viviendo. Buenas noches.